Invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 13. Conjunciones espirituales. Seres elevados, seres elevadísimos, seres evolucionados y seres evolucionadísimos. La vida nace de la unidad, se diversifica para evolucionar y luego va unificándose a medida que en su trayectoria evolutiva se va aproximando a su reintegración a la unidad. En los planos espirituales, seres que poseen ya una determinada evolución se unen voluntariamente con otros seres cuyas vibraciones son afines por haber experimentado en los mismos mundos y tener las mismas necesidades o necesidades compensatorias, y forman una conjunción. Cuando las partículas de sus respectivos todos, o sea, de sus respectivos espíritus encarnan, esas partículas reciben fuerzas de los dos espíritus que están en conjunción. También, seres que han trabajado siempre con un ritmo que les ha permitido multiplicar sus fuerzas en determinado momento se unen a un ser en un punto jerárquico, es decir, superior a ellos. Se forman así grupos de seres que desean realizar trabajos mayores alrededor de un ser superior a ellos, quien, al proyectarles sus vibraciones, los va uniendo, actuando como equilibrante del conjunto. Las vibraciones de los seres que así se conjuncionan se compensan recíprocamente para poder realizar los trabajos que corresponden a esa conjunción. El ser jerárquico que nucleó con sus vibraciones afines y amorosas a esos seres continúa actuando como guía de ese conjunto espiritual. Otros seres que, debiendo realizar cada uno la tarea determinada, no la han realizado, a pesar de haber encarnado varias veces con esa finalidad, unen sus fuerzas formando también conjunción para realizar, apoyándose recíprocamente, sus respectivas tareas. Como sabemos, las fuerzas espirituales no se suman, sino que se multiplican. Pregunta: ¿en virtud de qué pueden constituirse conjunciones espirituales? Explicación: en virtud de la propia voluntad de los seres para apoyarse recíprocamente en sus necesidades, similares o compensatorias, en el proceso de su progreso evolutivo, o por el deseo de realizar trabajos mayores, en cuyo caso se unen a un ser que actúa como punto jerárquico que los nuclea y que los guía en conjunto. También para, por medio de la conjunción, multiplicar sus fuerzas debilitadas y poder así, apoyándose recíprocamente, realizar sus respectivas tareas. Pregunta: cuando el ser comienza a unificar sus propias vibraciones, ¿puede ya constituir conjunciones? Explicación: mucho antes. Cuando el ser comienza a constituir una conjunción, esta se realiza entre pocos seres, 2 o 3, que todavía no tienen unificadas sus vibraciones. A medida que los seres avanzan en su progreso evolutivo, integran conjunciones superiores a las cuales corresponde una acción más intensa. Esos seres ya han pasado el periodo de su unificación individual,
lo cual les permite iniciar la unificación del conjunto. En la conjunción no hay unificación, hay conjunción de seres, hay unión, pero no unificación. Ya en determinado punto evolutivo, dentro de la etapa de unificación, varias conjunciones, por propia necesidad de tarea, se fusionan, unificándose luego en todos los aspectos, pero conservando siempre individualmente su esencia espiritual. A esas conjunciones ya avanzadas corresponden tareas que, si bien pueden ser asignadas en cada caso a un ser, son de calidad tal que para su realización, éste necesita recibir las fuerzas de los demás seres que constituyen la conjunción. Las vibraciones de todos ellos, perfectamente armonizadas, se han unificado y constituyen vibraciones magnas, y ello reclama a la ley las tareas. Esos seres ya no pueden separarse, cada uno, en la intensidad de lo adquirido individualmente, contribuye con su poder en la acción amor que se efectúa a través del ser o de los seres de esa conjunción que corresponda por ley. Las conjunciones se van efectuando a lo largo de la trayectoria evolutiva para realizar tareas. Posteriormente, esas conjunciones se nuclean jerárquicamente. Un núcleo es, pues, producto de varias conjunciones. En su momento evolutivo, a través de las tareas efectuadas en el tiempo, los núcleos van entrando en la etapa de su cristificación. Cuando los seres están constituyendo núcleos, ya no van a mundos de experiencias, a no ser con misiones asignadas por la ley amor. Recordemos bien lo explicado. Cuando comienzan a constituirse las conjunciones, los seres no se unifican, sino que simplemente se unen. Las conjunciones evolucionan y progresan en virtud de la evolución y progreso logrado por los seres que las integran. A la vez, se van ampliando por inclusión. En las conjunciones de mayor elevación, los seres ya han llegado individualmente a su propia unificación, lo cual les permite comenzar posteriormente y en su momento la unificación con los otros seres de la conjunción para llegar, alcanzado determinado punto evolutivo, a constituir un núcleo. El proceso de unificación para constituir un núcleo comienza en una conjunción, cuando los seres que la integran alcanzaron ya un determinado punto en la etapa evolutiva de la unificación, y siempre por necesidad de tarea. Como las tareas que ya corresponden a ese punto evolutivo no pueden ser efectuadas por un solo ser, aunque esté apoyado por los otros seres de la conjunción, sino que requiere la capacidad de todo el conjunto, los seres de esa conjunción necesitan unificarse para la acción amor que les corresponde. Por consiguiente, como la vibración del conjunto es perfectamente armónica en todos sus aspectos, se forma una corriente vibratoria hacia el ser o los seres de la conjunción que realiza la tarea, y esa unificación vibratoria que se produce por reclamo de la tarea constituye el comienzo de la unificación entre ellos, que ya no podrán retornar a la individualidad en su acción. Todos y cada uno de los seres que integran una conjunción en proceso de unificación están, en mayor o menor grado, en un mismo punto evolutivo, y cada uno da de sí de acuerdo con la capacidad que ya posee para responder al reclamo de la acción amor. Esa corriente vibratoria común fluye a través del ser de la conjunción que mediante partícula espiritual está realizando la tarea en el lugar al que la ley lo ha destinado. Recordemos que en ese punto solo se desciende a mundos de experiencias para realizar tareas de amor. Pregunta: ¿y los seres que aún no constituyen conjunciones?
Explicación. Moran en planos determinados, al igual que otros miles y miles de seres. Trabajan procurando su proceso evolutivo, pero todavía no han adquirido el sentido de la fraternidad y, en consecuencia, no sienten la necesidad de unirse para ayudarse recíprocamente. Cuando comienzan a sentir esa necesidad, ello significa que ya están vibrando en cierto grado de fraternidad. Entonces se percatan de que se complementan en las superaciones ya logradas y en las superaciones que aún deben obtener, y se apoyan por amor fraterno. Todo el movimiento espiritual de evolución y de unión es siempre por vibración de amor. Los seres que aún no han comenzado a constituir conjunciones encarnan limitados a sus propias fuerzas para lograr las superaciones que necesitan, aunque por ley de amor siempre encarnan en el mismo mundo y están cerca de ellos otros seres que podrán ayudarles espiritualmente en una forma u otra, siempre que ellos no rechacen esa ayuda. Cuando unidos han logrado las superaciones que necesitaban, continúan unidos y apoyándose recíprocamente por amor, pues ya comprenden y sienten la fraternidad. Las pequeñas conjunciones primarias se unen entre sí para constituir una conjunción mayor en un punto evolutivo algo superior. Como vemos, la conjunción, aunque solo puede comenzar entre seres que han logrado ya un determinado punto en su evolución, no constituye por sí misma un punto evolutivo ni un punto de elevación, sino que la conjunción va escalando puntos evolutivos o elevación de acuerdo con la evolución y progreso que van alcanzando los seres que la integran. Los seres que constituyen conjunciones primarias no son seres elevados, pero en algunos casos podrían ser seres evolucionados en cierto grado. Para ser elevado, un ser no solo necesita haber evolucionado, sino también haber progresado, obteniendo las superaciones morales en sus vidas sucesivas. Cuando las conjunciones, es decir, los seres que las integran, van evolucionando y progresando, la conjunción ya está ubicada en un plano más elevado y por consiguiente los seres que integran ese conjunto son seres elevados y luego van siendo más y más elevados. Pregunta: ¿qué debemos entender por seres elevados, seres elevadísimos, seres evolucionados y seres evolucionadísimos? Explicación. Cuando decimos seres elevados, nos referimos a seres que lógicamente están ya constituyendo conjunciones en un plano espiritual superior. Esas conjunciones se han constituido mediante la fusión de varias conjunciones. Seres elevadísimos serían aquellos que ya integran conjunciones constituidas por fusión de varias conjunciones superiores, en las que los seres que las integran comienzan a unificarse entre sí. En cuanto a los seres evolucionados o seres de evolución, son seres que han evolucionado trabajando y han adquirido una cierta sabiduría, pero que, no habiendo logrado aún el progreso moral suficiente, pueden en sus periodos de encarnación no aplicar esa sabiduría en toda oportunidad, pues ya sabemos con cuánta fuerza presionan a los seres encarnados, es decir, a los humanos, las vibraciones densas y negativas en los mundos físicos inferiores. Un ser evolucionado o de evolución puede evidenciar, estando encarnado, gran capacidad mental, pero ello no significa que haya progresado en todos los aspectos. Los que denominamos seres evolucionadísimos son seres que han alcanzado ya otro punto evolutivo superior. Han evolucionado y progresado en el aspecto mental y en el aspecto moral, y están en ese punto porque han superado ya todas las experiencias y pruebas que presenta un plano como el nuestro. Un ser elevado no tiene necesidad de encarnar en un mundo inferior como el nuestro,
puede encarnar en planos físicos, pero en mundos más adelantados, en los cuales las formas son sutiles. Allí, ese ser puede actuar cumpliendo tarea y también realizando experiencias que luego se transformarán en sabiduría espiritual, pues ya no son mundos de pruebas y superaciones, sino solamente de experiencias. En esa forma va acrecentando su sabiduría y su capacidad de acción. Cuando un ser elevado, recordemos que siempre pertenecen a conjunciones que ya han progresado, encarna en un mundo inferior como el nuestro, lo hace para ayudar a otros seres o grupos de seres o a la humanidad en general en ciertos aspectos o para otras finalidades que corresponden al proceso de evolución y progreso de todos los seres en ese mundo. Pregunta: ¿la conjunción es entonces lo que podríamos llamar el primer paso? Explicación: la conjunción es la primera expresión de unión espiritual y los seres que constituyen conjunciones primarias encarnan consecutivamente para facilitarse recíprocamente el trabajo de progreso evolutivo. Luego, y a medida que las conjunciones van progresando y van uniéndose entre sí, ya constituyen puntos evolutivos superiores. Así se va estableciendo y manteniendo una escala jerárquica, de modo que el ser de mayor progreso evolutivo, integrante de la conjunción, constituye el punto jerárquico en la misma. Cuando una conjunción que se ha constituido por la unión de conjunciones alcanza en su progreso evolutivo un determinado punto, es decir, que los seres que la integran tienen ya un determinado punto evolutivo, esa conjunción ha llegado a la etapa de la unificación y mediante el proceso de unificación se va constituyendo en núcleo que posteriormente se unirá a otros núcleos, unificándose todos los seres que los integran y manteniéndose siempre en el núcleo constituido por inclusión y unificación, la escala jerárquica. Cuando mediante su permanente acción amor, esos núcleos logran una determinada vibración conjunta, ello significa un punto evolutivo que determina el comienzo del proceso de cristificación del núcleo. En ese proceso de cristificación y en el plano que denominaremos plano de cristificación, también existen diferentes puntos que constituyen la escala jerárquica. Al alcanzar el núcleo en proceso de cristificación, el punto inmediato anterior al punto de cristificación, ese núcleo comienza a trabajar recibiendo vibraciones también de otro Cristo inmediato superior, adaptándose así paulatinamente a esa vibración que será la que deberá recibir permanentemente una vez que constituya el Cristo correspondiente en el plano crístico, que ya es plano en la divinidad. Recordemos que la jerarquía existe y rige en todos los planos. Pregunta: ¿las conjunciones comienzan en los planos elevados? Explicación: no. Cerca del plano físico comienzan ya a constituirse las conjunciones primarias. Las conjunciones las integran seres que, por progreso evolutivo, ya han logrado alcanzar ese plano espiritual. Entre los planos divinos y los planos físicos están todos los planos espirituales. El plano espiritual más elevado corresponde a núcleos en proceso de cristificación. Otros, en orden descendente, a núcleos en puntos anteriores que, lógicamente, aún no se hallan en proceso de cristificación. Otros corresponden a conjunciones que todavía no constituyen núcleos en algunos planos. Las conjunciones están en proceso de unificación y en otros planos espirituales inferiores las conjunciones son primarias y están constituidas por escaso número de seres en puntos anteriores de progreso evolutivo. Finalmente está el plano espiritual más cercano al plano físico, en el cual moran los espíritus que corresponden a humanidades en un punto de progreso evolutivo anterior aún. Ahora bien, de acuerdo con el estado de negatividad en que se encuentra un mundo,
Encarnan en él seres en un determinado punto de progreso evolutivo, en una gama de seres más evolucionados y seres menos evolucionados. La negatividad en un mundo es una especie de reclamo para la reencarnación en él de seres de escaso progreso evolutivo que están en el plano astral por su afinidad vibratoria con ese mundo. Cuando se hallan en estado netamente espiritual antes de encarnar, todos los seres vibran positivamente, pero durante su encarnación y reencarnaciones deben superar pruebas, realizar experiencias y demás, y fácilmente se negativizan o por lo menos se desvían, aunque después deberán retomar el camino. Debemos entender que no es el mundo en sí el que se negativiza, sino los seres que lo habitan cuyas vibraciones en negativo forman el clima de negatividad en ese mundo. Como esas vidas humanas deben repetirse una vez y otra en el mundo hasta que el ser comprende, aprende, se purifica y retoma el camino para poder reintegrarse a su todo. Imaginemos cómo obstaculiza tanta vibración negativa que hay en el mundo la llegada de las vibraciones positivas, lo cual hace necesarias las encarnaciones de seres superiores que pueden traer desde sus planos las vibraciones necesarias y adaptarlas para poder contrarrestar la falta de vibración superior adaptada en el mundo y la influencia de tanta vibración negativa. Pregunta: ¿las conjunciones tienen muchas etapas? Explicación: sí. El comienzo de la conjunción lo efectúan dos seres en un punto similar de evolución, pero con necesidades de superaciones compensatorias, es decir, que uno de ellos tiene por experiencias ya realizadas más facilidad que el otro para obtener algunas superaciones que a éste le resultan aún difíciles, y en otros aspectos de superaciones es a la inversa, de modo que unidos compensan sus fuerzas ayudándose mutuamente para facilitar recíprocamente la obtención de las superaciones que cada uno necesita lograr. Esos seres aún no pueden ser considerados elevados ni evolucionados, pero lo serán más adelante a medida que progresen evolutivamente. Con la misma finalidad, luego van integrando la conjunción nuevos seres y se va estableciendo en la conjunción una escala jerárquica. Como ya dijimos, en la conjunción, los seres no están unificados, sino unidos y apoyan al ser integrante de la conjunción, que debe encarnar y realizar superaciones, experiencias o tareas. Como antes de encarnar, el ser conoce cuál o cuáles son las superaciones, experiencias o tareas que deberá realizar, el conocimiento de las necesidades de fuerza espiritual adicional que implicarán las superaciones, las experiencias o las tareas que ha solicitado realizar, establece una demanda hacia aquellos seres de la conjunción que están en mejores condiciones de proporcionársela. El ser encarna en su partícula con su propia fuerza espiritual proveniente de su todo, pero cuando es necesario, su partícula encarnada reclama a la conjunción a través de su todo integrante de la misma la fuerza espiritual adicional que los otros seres de esa conjunción en mejores condiciones para suministrársela proyectan a su todo y desde éste a la partícula encarnada que la ha reclamado. Pregunta: para unirse en conjunción, ¿los seres deben tener ya un punto evolutivo determinado? Explicación: sí, el punto evolutivo que les permita comprender que esa unión les es necesaria y a la vez que para poder recibir la ayuda que necesitan deben estar dispuestos a ayudar a otros. Pregunta: ¿en un mundo como el nuestro pueden estar encarnados a la vez varios seres de una misma conjunción? Explicación:
pueden estar encarnados a la vez dos seres o más de una misma conjunción, según sea esta de numerosa, pero nunca toda la conjunción, porque la posibilidad de ayuda recíproca se reduciría muchísimo, ya que todos los seres integrantes de la conjunción estarían sujetos a las limitaciones y dificultades de la encarnación. No olvidemos que todos los seres de la conjunción tienen sus propias necesidades de cumplir y deben recibir la ayuda de otros seres de la conjunción. Estos les ayudarán en oportunidad de esa encarnación y luego serán ayudados por ellos cuando, en oportunidad inversa, les corresponda encarnar. Pregunta: cuando encarnan las partículas espirituales de los seres pertenecientes a conjunciones, ¿llevan al mundo de encarnación todas las fuerzas necesarias del conjunto? Explicación: no llevan las fuerzas del conjunto, sino que las reclaman cuando las necesitan. Al encarnar, la partícula espiritual lo hace con sus propias fuerzas, es decir, con las fuerzas de su todo, y con ellas trabaja, y cuando necesita la ayuda de los otros seres de la conjunción, recibe las fuerzas reclamadas a través de su todo, pues las fuerzas que necesita las recibe su todo de seres de la conjunción que pueden proporcionárselas por haber realizado ya lo que el ser encarnado está realizando, y el todo las transmite a su partícula. Pregunta: ¿los seres que constituyen una conjunción son aún susceptibles de desviación? Explicación: la posibilidad de desviación existe para todos los seres que necesitan experimentar en mundos en los cuales todavía pueden actuar fuerzas negativas, pero no para quienes ya han superado estas experiencias y encarnan en esos mundos en tareas de amor, en ayuda. Los seres que constituyen conjunciones superiores o constituyen núcleos han logrado ya todas las superaciones que derivan de las experiencias que deben realizarse en mundos con actividad negativa. Por consiguiente, cuando encarnan en ellos, no lo hacen por necesidad propia, sino por amor, para ayudar a quienes deben encarnar en ellos, para realizar sus experiencias y lograr superaciones. Pregunta: cuando se constituye una conjunción, ¿todos los seres que la integran deben estar en el espacio o puede haber partículas encarnadas? Explicación: deben estar todos en el espacio. Luego se efectúa el proceso de encarnaciones, siempre regido por la ley, que es amor y que otorga a cada ser las oportunidades que necesita para lograr su progreso evolutivo. Cuando es necesario, pueden encarnar al mismo tiempo 2 o 3 seres de una misma conjunción, quienes, además de ser ayudados espiritualmente desde la conjunción, se apoyan entre sí durante ese periodo de encarnación. En algunas oportunidades pueden verse personas inseparables a quienes calificamos de amigos del alma, que sin embargo son dispares, tienen un punto de afinidad que los une, pero suelen ser muy diferentes en sus inclinaciones y en sus procederes, y hasta pareciera que se compensaran. Pregunta: cuando uno de los seres que se han unido en conjunción encarna y, aunque es ayudado por la conjunción, no realiza la acción debida, ¿la conjunción deberá continuar apoyando y ayudando a ese ser hasta que haya realizado debidamente? Explicación: sí, porque la conjunción se constituye por propia voluntad de los seres que en las conjunciones primarias sienten que necesitan hacerlo, pero en las conjunciones ya más avanzadas, los seres están unidos por el amor y por amor apoyan y ayudan al ser integrante de la conjunción hasta que logra realizar lo que debe realizar.
La conjunción es espiritual, es algo vibratorio y unos seres pueden tener vibración de progreso más avanzada que otros, pero siempre estarán ayudándose entre sí. Como sabemos, el tiempo con minúscula no existe y esa ayuda amorosa que le proporcionan impulsa al propio progreso. Aunque algunos seres, por su punto evolutivo o por debilitamiento espiritual anterior, demoran más que otros en obtener las superaciones, es decir, que necesitan mayor número de encarnaciones para lograrlas, ello no perjudica al conjunto, pues las posibilidades y necesidades de todos y cada uno de los seres de la conjunción están compensadas. Pregunta: ¿el grupo de espíritus misioneros encarnados que trabajan reunidos en este país podría ser que en el espacio hayan constituido una conjunción? Explicación: como ya hemos explicado anteriormente, no podrían ser todos de una misma conjunción. El periodo de encarnación es una sucesión de pruebas difíciles. Por lo tanto, los espíritus misioneros encarnados, para poder realizar íntegra y satisfactoriamente su tarea, necesitan la ayuda desde los planos superiores. Sin embargo, como se trata de seres que desde hace siglos están trabajando dentro de una misma vibración, que es la vibración del Cristo, todos tienen en común esa vibración y el deseo espiritual y la voluntad de trabajar al servicio del Cristo y para la humanidad, y también la vibración que todos, en una oportunidad u otra, han recibido del Cristo para trabajar en su obra. En el plano espiritual de nuestro mundo, las partículas espirituales de los espíritus misioneros encarnados pueden estar vibratoriamente unidas, pero cada espíritu es apoyado por su propia conjunción, además de las fuerzas espirituales que recibe del Cristo a través de su canal, que refuerzan en el espíritu de cada misionero la vibración crística que ha recibido en otras oportunidades, precisamente en el aspecto necesario para la realización de la tarea que a cada uno le corresponde ahora, que significa la continuación y culminación de otras tareas que ya han realizado dentro de este trabajo crístico que abarca milenios y milenios. Pregunta: ¿los seres pertenecientes a núcleos pueden encarnar en mundos como el nuestro? Explicación: si están constituyendo núcleos, significa que son seres que ya están unificados, que evolutivamente han pasado la etapa que corresponde a encarnaciones en mundos como el nuestro. Es decir, que si encarnan, no lo hacen para realizar experiencias ni para lograr superaciones, sino para ayudar, para realizar tarea de guía, para evitar que la humanidad se desvíe, para que encuentre el camino verdadero, para que progrese en los miles y miles de aspectos en que la humanidad debe progresar y evolucionar. Siempre hay seres de núcleos y de conjunciones avanzadas realizando esa tarea y canalizando al mundo la vibración superior, justamente desde el punto en que está su núcleo o conjunción. Pregunta: ¿dónde podemos ubicar a los sabios y a los grandes artistas? Explicación: depende del progreso que en el aspecto moral ha logrado ya cada uno. Tanto la línea de la ciencia como la línea del arte pueden seguirse con cierta continuidad, aun sin que el ser haya logrado un progreso moral paralelo, porque son líneas que requieren varias vidas humanas para que el ser pueda luego expresarlas en aspectos útiles o beneficiosos para la humanidad. Seres que están trabajando en esas líneas pueden demostrar como encarnados una gran sensibilidad o capacidad artística, por ejemplo, o una notable mentalidad científica, y sin embargo no haber logrado aún ciertas superaciones importantes en el aspecto moral.
Por ejemplo, en aspectos del amor propio. La superación del amor propio demanda muchas vidas sucesivas porque tiene numerosas facetas. Lógicamente, aquellos seres que deben expresar la ciencia y el arte en beneficio de la humanidad deben haber superado ya las facetas básicas, pero todavía pueden quedar aspectos del amor propio que no han sido superados y se evidencian en una determinada encarnación. Como esos seres deben obtener plenamente esa superación para poder progresar espiritualmente, sin abandonar la línea en que están trabajando, por ejemplo, la línea del arte, en una oportunidad pueden encarnar para realizar una vida que les ayude a obtener la superación de aspectos del amor propio que aún no han logrado. En esa encarnación no les será posible expresar notoriamente el arte, aunque lo sientan interiormente, por carecer en esa encarnación de la inteligencia o de los medios indispensables para expresarlo. También podrían hacerlo como genios artísticos incomprendidos o ignorados por el resto de la humanidad. Una vida así les proporciona la oportunidad de superar con más facilidad los aspectos no superados del amor propio, pues en una vida con expresión notoria del arte les resultaría mucho más difícil. Pregunta, por favor, y perdone la repetición. ¿Un núcleo se constituye por unión reiterada de conjunciones que se van unificando? Explicación. La unión de conjunciones se efectúa cuando en el tiempo llega el momento en que a conjunciones en un determinado punto evolutivo les corresponden ya trabajos de mayor amplitud, de mayor proyección, que requieren la fuerza de dos o más conjunciones. Entonces se unen. Lo mismo ocurre, por otra parte, en otras dos o tres conjunciones que también se unen. Más adelante se unen esas conjunciones así constituidas, constituyendo una conjunción mayor, con mayor capacidad de trabajo. Posteriormente, en determinado momento evolutivo, comienza el proceso de unificación de los seres que las constituyen hasta llegar a constituirse en un núcleo en el cual las vibraciones de amor, poder y sabiduría de cada uno de los seres unificadas constituyen la vibración de amor, poder y sabiduría del núcleo. En ese punto, el progreso obtenido en la acción amor conjunta incluye a todos y cada uno de los seres del núcleo, cada uno de los cuales recibe de acuerdo con el propio punto evolutivo, pues tanto en las conjunciones como en los núcleos existe escala jerárquica. Cuando se ha llegado a la unificación, el trabajo de uno y también el progreso que ese trabajo realizado significa, se transmite a todos en relación exacta con lo que cada uno ha podido dar de sí en ese trabajo. Es algo similar a lo que ocurre en las almas grupales, pero en un punto muy diferente. Pregunta, ¿en el plano crístico hay también conjunciones? Explicación, no. Los Cristos son núcleos. En el plano crístico no puede haber conjunciones, sino solamente núcleos crísticos. Pregunta, ¿podría señalarnos cuál es el orden jerárquico de los planos espirituales superiores? Explicación. Los planos espirituales superiores son innúmeros, pero para facilitar nuestra comprensión, podemos ubicarlos así, en orden ascendente: planos elevados, planos sutiles, planos sublimes, planos elevadísimos, planos sutilísimos y, ya en la divinidad, los planos crísticos. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra.